Antes de mencionar la palabra gentiles, todo iba bien. Pero una vez que esta palabra salió de la boca de Pablo, se formó el alboroto. ¡Uh! Y la turba de los judíos clamó: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». ¿Gentiles? No, 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 no. En realidad, la palabra gentiles que pronunció Pablo tiene que ver con el traslado dispensacional. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Querido radio oyente, ¿alguna vez usted se ha sentido desanimado después de contarle su propia experiencia de Cristo a alguien? Pues fíjese, el apóstol Pablo le pasó esto en el capítulo 22 de Hechos, donde presenta su propia conversión y la carga que Dios le dio. Y como respuesta a esto, Pablo obtuvo una reacción tan violenta y agresiva de parte de los judíos que el tribuno romano tuvo necesidad de solicitar el respaldo de 470 soldados para protegerlo. Este relato nos da mucha luz y a la vez es muy fascinante. Así que esto es lo que examinaremos en nuestro programa de hoy y hemos invitado a Eric Romero para ayudarnos a comprender estos maravillosos eventos que se describen en la Biblia. Eric, después de oír estas palabras de introducción, creo que nuestros radioescuchas van a sentirse muy impresionados con el hecho de que al hablar la palabra de Dios podemos producir resultados inesperados, ¿verdad? Sí, Víctor, así es. La palabra de Dios tiene ese efecto. Quisiéramos decir que en este programa no estamos tratando de provocar a nadie, sino que más bien queremos ser fieles en transmitir la verdad concerniente a la palabra de Dios. Desafortunadamente nos damos cuenta de que existen muchas personas religiosas a quienes no les gusta que hagamos esto, pero nosotros debemos ser fieles a Dios y a su palabra. Tenemos que hablar la verdad revelada en la Biblia, sin importar si los resultados son inesperados o no. Así es, Eric. Ahora, en medio de esta situación tumultuosa en Jerusalén, vemos al apóstol Pablo rodeado de enemigos que intentan matarlo. Pero Dios le da la oportunidad a Pablo de defenderse. Sin embargo, Eric, ¿cómo fue que se involucró Pablo en esta situación? Yo diría que Pablo se involucró en esta situación como resultado de dos factores. Primero, la carga que el apóstol Pablo tenía por la iglesia en Jerusalén y su preocupación por la condición en que ésta se encontraba. Todo esto, claro, en relación con la economía de Dios. Puesto que Pablo estaba llevando adelante el ministerio neotestamentario de Dios, él tenía una carga muy intensa en su espíritu de ir a Jerusalén. El segundo factor se relaciona con la situación transigente y mezclada que había en Jerusalén, no solo en la iglesia, sino también aún entre los apóstoles y ancianos, y en especial Jacobo. Por eso vemos que cuando Pablo llegó a Jerusalén, Jacobo le comentó acerca de los millares de creyentes judíos que eran celosos por la ley de Moisés. Ellos habían escuchado cosas negativas respecto a Pablo, como por ejemplo que Pablo ya no guardaba la ley, ni andaba conforme a las costumbres judías. Así que Jacobo lo presionó para que Pablo hiciera el voto nazareo junto con otros hermanos. Eso requeriría que Pablo se quedase en el templo judío hasta que se presentaran ofrendas por cada uno de ellos. Antes de cumplirse los días de la purificación, algunos de los religiosos lo vieron allí y armaron un alboroto, acusando a Pablo de haber profanado el templo y enseñar en contra de la ley mosaica. De esta manera,
instigaron a la multitud y echaron mano de Pablo. Esta situación tumultuosa fue producto de que Pablo se preocupara por tratar de limpiar la mezcla religiosa. Pero la influencia judaica era tan fuerte que hasta incluso el mismo Pablo terminó transigiendo al poner en práctica los ritos del judaísmo. Debido a que Dios ya desechó los ritos antiguos testamentarios, y debido a que Cristo es la única ofrenda aceptable a Dios por el pecado, Él no permitió que Pablo cumpliera el voto nazareo. Dios soberanamente permitió que arrestaran a Pablo para que él pudiese escribir sus últimas 8 epístolas y así completara la revelación divina de las Santas Escrituras. Sí, en medio de este alboroto, vemos cómo el Señor soberanamente preserva a Pablo y le permite hacer su primera defensa ante la turba de judíos. Bueno, escuchemos a Witness Lee con la primera sección de nuestro estudio vida. Adelante. My burden is to point out to you Mi carga es presentarles the dispensational transfer. el traslado dispensacional. I would ask you to read verse 21. Chapter 22. Quiero pedirles que lean Hechos 22, 21 y 22, que dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Antes de mencionar la palabra gentiles, todo iba bien. Pero una vez que esta palabra salió de la boca de Pablo, se formó el alboroto. ¡Uh! Y la turba de los judíos clamó, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Gentiles? No. En realidad, la palabra gentiles que pronunció Pablo en el versículo 21 tiene que ver con el traslado dispensacional. Si mencionabas en el tiempo de Pablo la palabra gentiles, ofendías a todo el mundo. Tal pareciera que tan pronto se pronunció esta palabra, hubiera venido un torbellino que incitó a todo el pueblo. Todos se airaron al oír dicha palabra y no estuvieron dispuestos a escuchar nada más. En Hechos 22, Pablo fue muy cuidadoso al relatar la experiencia que tuvo camino a Damasco. No obstante, no pudo evitar presentar un aspecto particular de la verdad. El Señor le dijo claramente, anda porque yo te enviaré a los gentiles. Dado a que el Señor le había dado eso, ¿cómo no podía testificar de ello al pueblo? Sin embargo, ellos no pudieron soportar tal palabra. El principio es el mismo entre muchos cristianos de hoy. Hoy muchos cristianos cierran sus oídos cuando hablamos de las denominaciones, de la iglesia, del terreno de la iglesia y del hecho de que Cristo se hizo el Espíritu vivificante. Por experiencia sabemos que si mencionamos estos asuntos a ciertos cristianos, ellos se ofenderán. Eric, Pablo en su defensa ante los religiosos judíos en Hechos 22 fue fiel al hablar de la comisión que había recibido del Señor para proclamar el Evangelio al mundo gentil. En cierto sentido, él se había comprometido al aceptar el voto nazareo, pero cuando se le dio la oportunidad de hablar, no se quedó callado, sino que habló la verdad de la revelación divina. Entonces, ¿qué usted nos podría decir de Pablo y de su carga por el ministerio? Pablo, en cuanto a su persona, era fiel, valiente y honesto, lo cual manifestaba su calidad digna como siervo del Señor. Su carácter y su persona estaban a la par con su carga por el ministerio. Pablo tenía un maravilloso y glorioso contacto directo con el Señor. Como resultado, tenía un vivir práctico en el cuerpo. La experiencia inicial de Pablo en su conversión produjo una maravillosa revelación y lo motivó toda su vida a ir en pos de Cristo, laborando por su gracia para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios.
Así que Pablo no tenía otra alternativa más que ser fiel a la carga que había recibido del Señor y llevar así adelante el ministerio. Él tenía el espíritu de un mártir. En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para testigo tiene la misma raíz que la palabra mártir. Pablo no amaba su vida natural, no se amaba a sí mismo, sino que estaba dispuesto a ser fiel hasta la muerte, aún hasta morir como un mártir por causa del Evangelio de Cristo. Y finalmente murió así, pero no sin antes haber cumplido fielmente con su porción asignada de llevar adelante el ministerio del nuevo pacto. Pablo fue fiel, no solo cuando dio testimonio a los religiosos, sino también después cuando fue arrestado y encarcelado. Pablo es el modelo de una persona que fue fiel hasta el final. Él no fue desobediente a la visión celestial. Al leer el relato que la Biblia hace de la defensa de Pablo, todo parece avanzar suavemente, pero cambia cuando llega al versículo 21 y 22 que dice: «Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Al leer estos versículos vemos que todo cambió cuando Pablo menciona la palabra gentiles. Se produce un alboroto entre los religiosos que va más allá de cualquier consideración racional hoy día. Por supuesto, esta palabra no produciría esa reacción hoy día. Sin embargo, ¿existe algo equivalente hoy en este ministerio? Bueno, si analizamos este pasaje de Hechos, veremos que esa reacción no tiene nada que ver con la raza, ni con la nacionalidad, ni con nada étnico, sino que está relacionado con el traslado dispensacional. Por otros escritos vemos que Pablo tenía una gran preocupación por el pueblo de Israel, para que ellos fueran salvos. Pero esta carga se relacionaba con llevar adelante la economía de Dios. La reacción desmedida de los religiosos judíos ante la palabra gentiles muestra cuán desobedientes eran en su actitud y en su obra. Eran desobedientes en aceptar el deseo de Dios, el cual consiste en efectuar un traslado dispensacional. Repito de nuevo, esto no tiene nada que ver con algo étnico, ni racial, ni de nacionalidad, sino que se relaciona con un traslado dispensacional. Es decir, si preferimos permanecer en un sistema religioso viejo, o si seremos uno con Dios en su mover actual para llevar adelante lo que Él desea. Debido a nuestra fidelidad con el Señor, debemos hablar la verdad. Y cuando lo hagamos, es posible que no se manifieste un alboroto exteriormente, pero internamente se produce una reacción en las pasiones religiosas de las personas ante la más leve sugerencia de que Dios, basado en su palabra, quizás esté haciendo algo que sea diferente a la religión tradicional. No estamos aquí simplemente para provocar una reacción, solo por el gusto de hacerlo. Esto sería algo carnal. Estamos aquí simplemente para proclamar la Biblia en amor, en Cristo, en la luz, conforme a la palabra pura, y confiamos que los verdaderos buscadores del Señor recibirán esta palabra de la misma manera en que lo hicieron las personas de Berea, como dice Hechos 17, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bienaventurados aquellos que desean ir adelante en su vida cristiana, conforme a la revelación divina. Bienaventurados aquellos que están deseosos de recibir algo nuevo, que verdaderamente sea conforme a la palabra de Dios. Mientras ellos son bendecidos, bendicen a otros,
porque tienen la maravillosa oportunidad de participar en un traslado dispensacional, saliendo de la religión vieja, para entrar en la economía eterna de Dios. Esta era la carga que tenía Pablo, y debemos aprender de él para también ser fieles a la verdad presentada en las Santas Escrituras. Pues bien, ciertamente el Señor es fiel a la verdad. En la siguiente sección veremos cómo Él actúa de manera personal y agresiva para proteger la verdad a nombre de sus elegidos. Volvamos a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos. I'd like to say a little bit about the Lord's sovereignty. Quiero decirles unas palabras más acerca de la mano providencial del Señor en estos pasajes de Hechos, porque ciertamente vemos con Pablo la providencia, la sabiduría y la bondad cuando Dios lo rescató y lo protegió. En el capítulo 21, Pablo fue puesto en una situación muy difícil de la cual no podía liberarse. No obstante, el Señor preparó un entorno mediante el cual logró rescatarlo de dicha situación. Así, bien rápido, el Señor entró y vino por medio del comandante romano. El apóstol se encontraba en peligro de muerte, pero el Señor intervino por medio del tribuno romano para protegerlo de los judíos que lo querían matar. Como veremos más adelante, después que Pablo fue colocado en un cuartel romano, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que le hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, dice Hechos 23. Y el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de tal acechanza y le dio aviso a Pablo. Y entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y le pidió que llevara al joven ante el tribuno. Y cuando el tribuno oyó del complot, pidió a 2 centuriones que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y también que proveyesen cabalgaduras para ponerlo a Pablo y que le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¿Por qué este tribuno tuvo que usar tantos soldados? Es sorprendente que muchos soldados, jinetes y lanceros estuvieran involucrados en el traslado de Pablo de Jerusalén a Cesarea. Quizá el tribuno haya dado esta orden por el número considerable de judíos que estaban involucrados en el complot contra Pablo. En cualquier caso, lo que deseamos resaltar es la providencia del Señor para proteger a Pablo. En Cesarea, Pablo fue mantenido en custodia por 2 años, y durante todo ese tiempo él estuvo a salvo, guardado y protegido de los judíos que querían matarle. Ese fue un tiempo muy valioso en el que Pablo pudo reflexionar sobre su futuro y en especial sobre los asuntos que escribiría más tarde en las epístolas a los Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses. El Señor, en su providencia, dispuso un entorno particular para salvaguardar a Pablo y para que éste pudiera llevar a cabo su ministerio escrito, que culminaría su ministerio y completar también la revelación neotestamentaria. Eric, en esta sección tenemos que maravillarnos de la soberanía de Dios en esta situación tan difícil. El Señor rescató a Pablo misericordiosamente, a pesar de que él en cierta medida era responsable por la situación en la que se había metido. Finalmente, Pablo es custodiado por el gobierno romano y está allí por 2 años. En esto vemos mucho más que la misericordia del Señor al rescatar a su siervo, ¿verdad? Sí, vemos mucho más. Podemos maravillarnos de la sabiduría de Pablo y también de la soberanía de Dios al rescatarlo del problema.
Cuando estamos en peligro, normalmente lo único que nos preocupa es si Dios nos salvará o no. Como si ese rescate fuera el punto central de lo que Dios hace, pero en realidad no lo es. El hermano Watchman Nee no fue rescatado de la prisión y estuvo ahí por 20 años hasta que murió. Y Pablo finalmente también murió como mártir, al igual que Pedro y Jacobo. Así que necesitamos ver más allá de nuestra seguridad personal. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios soberanamente rescató a Pablo? Y la respuesta está relacionada con la necesidad de que Pablo completara su ministerio para llevar a cabo la economía de Dios. Aquí estamos enfatizando de nuevo la carga que había en el corazón de este ministro, la cual era impartir a Cristo como vida, conforme a la economía de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios rescató a Pablo por causa de su propósito eterno, para que Pablo pudiera completar la revelación divina al escribir sus últimas 8 epístolas. Era necesario que Pablo pasara por un tiempo dorado, no bajo un severo sufrimiento, sino más bien bajo confinamiento y limitación. Y como consta en Hechos, sus amigos podían visitarlo y cuidarlo. Este fue un tiempo para que Pablo pudiera orar y reflexionar, y para que recibiese luz adicional respecto a la economía de Dios. Esta fue la preparación para que Pablo llegara a la cúspide de su ministerio escrito. Esto nos muestra, una vez más, que Dios se interesa por su economía. Dios se preocupó en preservar la vida de Pablo, pues él era un vaso escogido que debía completar la palabra de Dios, según consta en Colosenses 1:25. Así que el Señor intervino de manera soberana. Guardó a Pablo del alboroto que se había producido. Lo salvó del complot en el cual lo hubieran asesinado. Usó al ejército romano para llevarlo a un lugar seguro y lo mantuvo allí a salvo de cualquier ataque durante 2 años. El Señor hizo esto no solo debido a que estaba interesado por el bienestar de Pablo, sino porque era importante para los intereses divinos que la vida de Pablo no terminara de manera prematura en manos del enemigo. Todo depende de la perspectiva en que lo miremos. Si vemos esto desde el punto de vista de la economía de Dios, la luz brillará en nosotros y aprenderemos de Pablo a no preocuparnos por nosotros mismos, por nuestro bienestar, ni tampoco por nuestra seguridad, sino que nos centraremos en llevar a cabo el deseo del corazón de Dios. Yo confieso que estoy en deuda con este ministerio y con la fidelidad del hermano Lee al ministerio neotestamentario, ya que él abrió el libro de Hechos desde la perspectiva divina y celestial. Es una gran misericordia poder escuchar una presentación así, de una persona que conocía el deseo del corazón de Dios y su economía eterna. Eric, ciertamente, esto está en contraste con los ministerios personales que son tan comunes hoy día. Bien, como siempre, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Eric, por habernos acompañado y darnos estos comentarios tan maravillosos. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos.
Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.